¿Qué tal, amigos de Huacha Noticias? Finalmente la Embajada de Estados Unidos en México se quitó el velo. Se quitó el velo y dejó ver precisamente la cara detrás de Claudio X González y de todas esas organizaciones que son financiadas por Estados Unidos desde el 2018. Es más, desde hace más tiempo, tratando de contrarrestar en este último periodo, desde el 2018, las medidas de cambio que está aplicando el gobierno actual. Le digo, finalmente se quitó el velo y ayer por la tarde, ante la incapacidad de sus bizarros, ante la incapacidad de sus agentes serviciales como Claudio X González, María Amparo Casar y otros personajes, para cambiar la política de México, finalmente dio a conocer un comunicado ayer el embajador Ken Salazar, en el cual califica la intención del gobierno de llevar a cabo una reforma judicial contraria a la democracia en general, a la democracia que les conviene a ellos, a la democracia con la cual han estado aplicando a México desde que llegó Carlos Salinas de Gortari al gobierno de México. Desde que llegó Carlos Salinas de Gortari, hemos de decirlo, pasando por Zedillo, pasando por Fox, pasando por Calderón y pasando por Enrique Peña Nieto, las órdenes de Estados Unidos se han aplicado en México y se han aplicado contrariamente a los intereses de los mexicanos. ¿Cómo? Reformando durante 36 años la Constitución Política de los Estados Unidos para que salieran beneficiadas sus empresas radicadas en México y para que todo respondiera a sus intereses. Finalmente, ayer el embajador Ken Salazar, ante la incapacidad, como le digo, de Claudio X González y sus fundaciones, dio la cara para decir que la reforma judicial y el plan C no responden a los intereses de Estados Unidos. Basando en mi experiencia de una vida que he tenido, apoyando el Estado de Derecho, creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá, aparentemente. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. También creo, en mi opinión, que el debate sobre la elección directa popular de jueces en estos tiempos, así como la política feroz que se va a ver acá en México, si se llegarán a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y el 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual esa relación depende de la confianza de las inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad del pueblo de México. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos por motivaciones políticas. Y bueno, pues hoy el presidente le respondió de esta manera. Pues es parte, ¿no?, de los contrastes que se dan
en la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno nuestro. Durante muchos años, ya lo hemos explicado, además es parte de la historia de nuestro país. Estados Unidos aplica una política injerencista en toda América. Y bueno, ahora hay una transformación en México, porque el pueblo así lo decidió, porque no solo dominaban en lo político, sino nos imponían la agenda económica. Ellos decidían sobre las llamadas reformas estructurales. Ellos impulsaron todas las privatizaciones para transferir, trasladar los bienes de la nación, del pueblo de México, a particulares, a nacionales y a extranjeros. Entonces, esa política neoliberal, neoporfirista, antipopular, entreguista, nos llevó a una tremenda crisis, a una decadencia. Entonces estamos proponiendo esa reforma y no quieren. ¿Cuál es la afrenta? ¿Cuál es el agravio? ¿Cuál es la violación que se está cometiendo? Que no los mexicanos vivimos en una democracia. En el caso de intereses extranjeros, lo mismo, porque no quieren que la Comisión Federal de Electricidad sea una empresa pública. Quieren que toda la industria eléctrica esté en manos de empresas privadas. Lo mismo el petróleo y todas las actividades económicas. Y nosotros pues no estamos aquí para aplicar esa política. Eso era antes del 18. Tardaron 36 años con esa política, desde 1983 hasta el 2018. Y fue un fracaso rotundo. Lo que dejaron al pueblo de México fue más pobreza, una monstruosa desigualdad económica y social y violencia que todavía estamos padeciendo por el abandono al pueblo, por el abandono a los jóvenes. Eso es lo que quieren, que continúe. Y por eso son estas protestas. Tener nada más muy presentes las cosas y defender nuestra independencia, nuestra soberanía, y no someternos. Frente a ninguna potencia extranjera. No es nada más el caso de Estados Unidos. Ninguna hegemonía, ningún país extranjero puede
imponernos a nosotros las políticas que corresponden a los mexicanos decidir, como este caso. Es una burda actitud intervencionista. A ver qué va a opinar la gente. Y le hago la pregunta a los que nos escuchan, los que nos están viendo, o los que se van a enterar. ¿Quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros? ¿Sí o no? Recordemos que durante estos 36 años reformaron la Constitución para explotar minas, explotar espacio aéreo mexicano, explotar mares, explotar mantos acuíferos, explotar extracción de gas y petróleo y otros recursos naturales de México para beneficio de empresas extranjeras, para beneficio de empresas de Estados Unidos. Y bueno, llegado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se iniciaron reformas constitucionales para revertir todo ese daño causado durante los 36 años del neoliberalismo. Lo conveniente en este caso es que los mexicanos permanezcan atentos, porque es otro contraataque de Estados Unidos que alienta de alguna u otra manera a todas sus fundaciones en México y que seguramente invertirá mucho dinero para tratar de contrarrestar al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum a través de presiones políticas como nunca se había visto. Embajador de Estados Unidos en México fue la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien argumentó que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, o Estados Unidos a nuestra reforma judicial, si en Estados Unidos, en 43 estados de la Unión Americana, los jueces y magistrados se eligen por votación o por elección, como lo quieren hacer en México. Primero, que somos un país soberano. Y segundo, hay que recordar, lo puse hace un momento en mi red social. Fíjense, en 43 de los 50 estados de la Unión Americana de Estados Unidos se eligen a los jueces de manera democrática, los elige el pueblo. Entonces es contradictorio que él diga que se va a afectar la democracia cuando en su propio país se elige a los jueces en los estados. Y por supuesto que la crítica que hizo Ken Salazar al gobierno de México por la reforma judicial tiene que ver nada más y nada menos con la repartición de diputaciones plurinominales en el Instituto Nacional Electoral, con lo cual tratan de revertir la presunta sobrerepresentación, como le llaman ellos, o la mayoría a favor de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, con lo cual tendrían la mayoría calificada para llevar a cabo la reforma judicial y muchas otras reformas que revertirían de manera contundente las reformas hechas durante los gobiernos neoliberales a favor del gobierno de Estados Unidos. Esto fue UH Noticias. Muchísimas gracias. Denos un like, regálenos una suscripción y muchísimas gracias por su atención.